Hoy continuamos con la segunda parte de la sexta característica de aquellos que Dios ha elegido para ser sal de la tierra y los del mundo, los de corazón limpio. Y ya compartíamos la semana pasada cuál es el significado bíblico o la forma en la que se emplea en las Escrituras la palabra corazón. Dábamos toda una explicación sobre el funcionamiento bíblico de esa palabra corazón, obviamente no refiriéndonos pues, a ese órgano físico, sino a las aplicaciones que encontramos a lo largo de toda la Escritura, refiriéndose a la mente, a los pensamientos, a los sentimientos, al ser interior, al espíritu, a la voluntad, etcétera. Y de verdad, hermanos, después de definir todas las aplicaciones que en la Biblia puede tener la palabra corazón, o el uso de esta palabra, veíamos que Jesucristo, nuestro Señor, cuando habló de, pues, bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios, Él hacía referencia a esa parte más importante del ser humano que lo define como ser, lo que le hace ser quien es, decíamos la semana pasada, ¿sí? Muchas veces también recordando este principio, pues nosotros podríamos ser capaces de elegir una profesión, una zona donde vivir, nuestro tipo de perfil público, nuestra ropa, pues podríamos ser tendientes a elegir muchas otras cosas, básicamente por influencias exteriores que con el tiempo pueden cambiar, pero nada de eso nos termina de definir como personas. Decíamos, somos la suma de nuestros pensamientos, ideas y principios, ¿no? Por lo tanto, decíamos, el cristianismo es una forma de ser, no una forma de comportarse. El comportamiento ya más bien es una consecuencia de la forma de ser. Entonces, hablando del cristianismo como tal, para dar en el blanco con la aplicación, vamos, de la práctica del mismo, del cristianismo, no podemos referirlo como, bueno, pues dependiendo de tu conducta, sabemos si eres o no cristiano. No necesariamente. Más bien, para dar en el blanco, hablemos del cristianismo como una forma de ser. Por supuesto, esa forma de ser va a ir a afectar de una manera directa a la conducta, pero a veces las conductas de las personas ocasionalmente pueden ser influenciadas por otros entes exteriores. Sin embargo, pues la conducta promedio generalizada de una persona se basa en quién él es. ¿Sí? Entonces, cuando Dios, decimos, interviene en una vida, pues no se dirige de una manera superficial a afectar simplemente su conducta, o sea, la cual puede ser un poco alterada, a veces hasta por las circunstancias, sino Dios se dirige de una manera mucho más profunda a transformar su ser. Eso compartíamos la semana pasada. Cuando el ser interior es transformado, bueno, porque Dios obra de esa manera, de manera automática cambia todo, o sea, se va a ver afectada la conducta, las motivaciones, las actitudes, los deseos, ¿sí? Incluso vamos a escucharle a la persona hablar de una manera diferente y ver afectadas hasta sus conversaciones, ¿sí? Y entonces, derivado de todo esto, llegamos a explicar qué es un corazón no limpio y dábamos todos los detalles de eso, lo que significa un corazón mezclado. Poníamos el ejemplo del oro, ¿lo recuerdan? Que el oro puro es el de 24 quilates y aún así es 99.99% puro. Algo parecido sucede con los corazones. A diferencia, digo, esto tiene que quedar muy claro, de las mezclas en joyería que comercialmente pueden ser exitosas a pesar de que un oro sea de 14 quilates, que significa que tiene 14 partes de oro y 10 partes de aleaciones diversas, las que se hayan elegido para darle el diseño que le dieron. Con el ser humano, pues no puede ser así, o sea, un corazón no limpio es un corazón mezclado que contiene algunas posibles verdades de Dios, pero mezcladas con otras ideologías paganas, idolátricas o incluso antibíblicas. Entonces, la proporción de verdades no da mayor pureza en el corazón. O sea, si alguien tiene un
algunas ideologías paganas en su corazón, estas poco a poco van a afectar todo su ser. O sea, como un poco de levadura leuda toda la masa, ¿se acuerdan? Significa que un poco de ideologías o filosofías idolátricas o paganas van a contaminar todo su ser, de manera entera. Todo su ser va a ser contaminado, ¿sí? Y entonces las tendencias a buscar más o buscar primero lo terrenal que lo eterno, bueno, suelen posicionarse en el centro del ser humano para afectar finalmente todo su ser, o sea, sus pensamientos, sus motivaciones, su conducta, sus pasiones, sus sueños. Por eso resulta que la mayoría de los seres humanos tienen sueños o pasiones relacionados con el dinero, con la fama, con el poder, con el estatus y con la comodidad. Y dábamos ejemplos bíblicos de eso, ¿lo recuerdan? Del adulterio, de la mentira, este, del robo, del deseo de reconocimiento humano. Dábamos muchos ejemplos de esto la semana pasada. Si hay alguien escuchando esta videoconferencia por primera vez, les recomiendo que busque la conferencia de la primera parte, justo con la fecha de la semana pasada, que también está publicada, ¿no? Bien, entonces, derivado de todo esto, aprendimos la gran lección que da nuestro Señor Jesucristo. Eso me gustaría recordarlo antes de continuar con el tema de hoy, que está en Mateo capítulo 6, para darle mucho sentido y volver a refrescar la mente con la continuación de la enseñanza el día de hoy. Vamos a Mateo capítulo 6, sí, versículos 19 en adelante, donde nuestro Señor Jesucristo da una tremenda lección precisamente acerca de el peligro de acumular en el corazón lo terrenal antes que lo eterno. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Oh, qué frase, piensen en esa frase. Donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Significa, lo que tú tanto aprecias, lo que tú tanto atesoras, es justamente de lo que está lleno tu corazón. ¿Qué es lo que más valoras tú en tu vida? Justo ahí es donde está tu corazón. Y entonces, derivado de esa enseñanza, los siguientes versículos 22 en adelante nos dicen lo siguiente. Si tu visión es clara, o sea, tienes un corazón puro, eso es lo que significa 24 quilates, ¿no? Todo tu ser disfrutará de la luz. No solo significa que caminarás a la luz de la verdad sin ser engañado espiritualmente, pero especialmente significa que vas a caminar con integridad, sin necesidad de ocultar nada, a la luz de la verdad y con la transparencia de una vida limpia, que nada tiene que ocultar. Pero si tu visión está nublada, dice, es decir, tú tienes un corazón mezclado, todo tu ser estará en oscuridad. Y no solo significa que siempre caminarás a tientas sin saber en la vida lo que te espera más allá, pero significa especialmente que vas a caminar por la vida sin integridad, siempre ocultando aspectos de tu vida, siempre con áreas oscuras, siempre ocultando algo. Y por supuesto, sin poder glorificar con tu vida a Dios. Entonces, derivado de esto que compartíamos, hasta aquí nos quedamos la semana pasada donde decíamos, ¿se podrá evaluar un corazón? Digo, tanto pensando en nosotros mismos, ¿cómo podría evaluar mi propio corazón, hacer un test? Pero también incluso, para entender esto, me gustaría decirlo así, ¿por qué no? ¿Cómo conocer un poco el corazón de otra persona? Sí, ¿qué diríamos? ¿Es posible conocer lo que hay en el corazón de personas con las que interactúo día con día? La respuesta es sí. La Biblia nos enseña que sí, sí se puede conocer. Eh, Parcialmente,
el corazón de una persona. ¿Por qué? La Biblia lo dice. La semana pasada también compartíamos ese texto. De la abundancia del corazón habla la boca. Una persona no puede dejar de hablar en algún momento de lo que hay en su corazón. Fíjense lo que voy a decir, y esto como un sencillo ejemplo, nada más. Es muy común, hablando de el tema del romance, que las personas, sobre todo en su juventud temprana, pero no solo en la juventud temprana, aunque la tendencia es más grande en esa juventud temprana, tiene una tendencia a crear escenarios algo artificiales para el tema del romance. Por ejemplo, cuando un joven invita a una señorita a cenar o a salir o a convivir porque la quiere conocer o porque se quieren conocer o porque tiene interés o porque sintieron alguna química romántica, la tendencia natural que tendrán como seres humanos es tratar de ocultar sus defectos y dejar ver de sí, pues, por un lado sus mejores virtudes, pero por otro lado hasta aspectos que son artificiales en su vida. Y entonces el escenario que se crea, cualesquiera que este sea un bar, sea un restaurante, sea una discoteca, sea una cena romántica, sea como sea una plaza, no sé, digo desde la antigüedad, no solo sucede en este tiempo, nadie se confunda, o sea, aún en la antigüedad, mis abuelos o tatarabuelos, los de usted, también vivieron esto en su juventud temprana. La tendencia más grande, aunque no todos la hayan cumplido, es buscar un escenario artificial donde todo parezca tan romántico y perfecto, eh, este, y entonces bajo ese escenario comenzar a conversar y platicar. Y bueno, usualmente ahí, influenciados por ese escenario artificial, tratarían de ocultar los defectos de su ser. Con el tiempo, pues va a ser imposible. Con el paso del tiempo van a ir saltando a la vista todos los defectos. Eh, a veces demasiado tarde para algunas personas que ya están muy enamoradas y que quieren hasta cegarse para no ver pues el tamaño de los defectos de otra persona, que finalmente si los hubieran visto con claridad y objetividad años atrás, no habrían tomado la decisión de unirse para toda la vida con una persona así. Muchos han vivido esto y lo han testificado en un divorcio. ¿Sí? Independientemente de todo ese tema, lo menciono solo como un ejemplo, porque si nosotros en verdad queremos conocer a una persona, lo único que necesitamos hacer es, ¿qué? Se los he dicho muchas veces, amados hermanos, escucharlo. Ay, ya le voy a decir hermano, ¿verdad? Dejarlo hablar. Déjelo hablar. Y además, digo, no me quiero salir del tema, solo voy a hacer un pequeño paréntesis. Jóvenes, cuando ustedes están tratando de conocer amistades en su juventud, y sobre todo si están en la etapa donde probablemente se pueda dar esta circunstancia del romance, a ver, lo que necesitan es una dosis de realidad objetiva. Eso es lo que yo les recomiendo al hablar de este tema del romance. Me refiero a qué? A tratar de evitar escenarios artificiales, o sea, convivan con una persona que quieren conocer en escenarios mucho más reales, alrededor de la familia, de las familias, por ejemplo, o de todo tipo de amistades, pero sobre todo de las familias, en ambientes heterogéneos, donde haya un niño que llore, donde haya una abuelita que repele, donde haya un abuelito que exija, donde haya un papá que se enoje, donde haya una mamá que ponga altos o límites, etcétera. O sea, en un ambiente heterogéneo es donde vamos a ver la tendencia y conducta natural, pues, de las personas. O sea, joven, quieres conocer a una señorita, pues conócela interactuando con su familia, o sea, trata de tener convivencias con toda la familia. Conoce a su papá y vas a conocer mucho de ella. Señorita, quieres conocer a un joven, pues trata de tener convivencias familiares, o sea, no tanto de apartarse y aislarse como amigos, porque verdaderamente van a conocerse poco en ese escenario. Los escenarios más reales donde interactúan con otras personas es donde surgen las realidades de las personas.
Pero bueno, punto final al paréntesis y regresamos al tema central. Sí es posible hacer un test, simplemente tenemos que escuchar a las personas y monitorear un poco sus actitudes y también sus acciones. O sea, las palabras, las actitudes y las acciones de las personas reflejan lo que hay en su corazón, hermanos. O sea, y si los vemos con realismo, pues vamos a detectar de qué está hecho ese corazón. Es decir, qué clase de persona es. A pesar de que veamos que haya personas que sean amables, que sean agradables, que vamos, sean bien portadas, buenos mozos, o cualquier definición que queramos dar del carácter de una persona, veremos al final de pues todas esas palabras, actitudes y acciones, o sea, alrededor, quiero decir, no al final, alrededor de ellas, veremos si en su corazón hay mezclas, idolatría o no la hay. Nos vamos a dar cuenta al escucharlo, al ver sus actitudes, al ver sus acciones, lo vamos a notar. Lo mismo acerca de nosotros mismos. Y ahora, hablemos en particular de evaluar nuestro propio corazón, que ese es el objetivo final, no tanto evaluar el corazón de las demás personas, porque del corazón de las demás personas no daremos cuentas a Dios, sino del nuestro. Entonces, ¿puedo hacer un test de mi corazón? Sí, sí lo puedo hacer. Sí, y entonces les invito a que vayan conmigo a Mateo capítulo 12. Y voy a leerles algunos textos del versículo 22 en adelante, o sea, para ponerles el contexto y entender de lo que Cristo nuestro Señor estaba hablando. Dice, un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y muchos dijeron, ¿no será este el hijo de David al que esperábamos? Pero cuando lo escucharon los fariseos, ya saben, llenos de celos, dicen, este no expulsa a los demonios, sino por medio del diablo, Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿no? Bueno, Jesús conocía los pensamientos de ellos y les dio una gran lección de por qué, pues, no podría ser por medio de Belcebú. O sea, todo reino dividido, pues, quedaría asolado, etcétera. Si Satanás expulsa a Satanás, estaría dividido contra sí mismo. Pero no siendo ese el tema, me voy a ir hasta el versículo 33. O sea, derivado de esto que sucedió en esa interacción con los fariseos, Jesús dice, a ver, si alguien tiene un buen árbol, o sea, este es un principio universal que nuestro Señor Jesucristo está enseñando, dice, si alguien tiene un buen árbol, pues por ende va a dar buenos frutos. Pero si alguien tiene un mal árbol, pues va a dar frutos malos. O sea, ¿cómo sabes si un árbol es bueno o malo? La respuesta es por sus frutos. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Y les dice a los fariseos, camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? ¡Wow! ¡Qué frase! Es decir, ¿cómo podría salirles a ustedes algo bueno si están llenos de envidia? O sea, ¿está tan clara la frase? Una persona que está llena de envidia no va a poder reconocer por ningún motivo la virtud de otra persona. Si está llena de envidia hacia esa persona, o sea, no va a salirle virtud, no va a salirle un reconocimiento a la virtud. O sea, es imposible en las interacciones cotidianas que una persona oculte para siempre lo que hay en su corazón. A eso me refiero, hermanos. Alguien puede, con mucho esmero, por un tiempo, ocultar algo de su corazón. Sí, sí se puede. Pero nadie lo puede hacer en todas partes, hacia todas las personas, todo el tiempo. No se puede. En algún momento van saliendo, se van abriendo las ventanas y va aflorando, va surgiendo la evidencia de lo que somos, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que estamos hechos. Y dice nuestro Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo, de la maldad que atesora en su corazón saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio van a dar cuentas, y eso ya fue particularmente o en específico al ejemplo de los fariseos.
de todas las palabras ociosas que han pronunciado. Ustedes están diciendo que el Hijo de Dios está asociado con Satanás para hacer milagros. De eso van a dar cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras se te absolverá o por tus palabras se te condenará. No, ese era un ejemplo de lo que yo les quería mencionar. O sea, ¿cómo se puede evaluar un corazón? Déjalo hablar. Lo siguiente, Mateo 15. Versículos 10 al 19. Bien, también un poquito del contexto y voy a leer solo algunos versículos. Jesús llamó a la multitud y les dijo, escuchen y entiendan lo que contamina pues, a una persona o en general a las personas. Y eso no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. O sea, parafraseado, hermanos. Por supuesto que si alguien come pues bacterias, se contamina su cuerpo, claro. Pero Jesús dice, lo que más daña a una persona no es tanto lo que lo contamina superficial o físicamente, sino lo que contamina su ser interior, no tanto los órganos. O sea, ahí es donde hay más daño, lo que dice Jesús. Porque se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabías tú que los fariseos se escandalizaron cuando dijiste eso? Y nuestro Señor Jesucristo les dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado, pues, se va a arrancar de raíz. Entonces les dice, déjenlos. O sea, son ciegos guiando a ciegos y ambos van a caer en el hoyo. Y luego se va al versículo 18, allá voy a leer. Lo que sale de la boca viene del corazón, dice, y contamina a la persona. ¿Sí? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿Pueden ver eso? ¿Qué contamina más a la sociedad? ¿Qué contamina más a nuestro entorno? ¿Sí? Los tacos de la esquina cuando el taquero no se lavó bien las manos, o los malos pensamientos, el adulterio, la inmoralidad, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Digo, claro, no vayan a comprar los tacos de la esquina si el taquero no se lava bien las manos, pero sobre todo, o sea, vamos, de lo que más deberíamos cuidarnos es de lo que sale del corazón. Entonces, en otras palabras, esto significa a donde más tenemos que apuntar para esforzarnos, donde más tenemos que hacer un test, una revisión, es en nuestro corazón, la clase de personas que somos. Y entonces hay una solemne advertencia, contundente además, ¿sí? Y me voy a Lucas, capítulo 21, versículo 33. Nuestro Señor Jesucristo dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras jamás pasarán. Ahí es donde está la importancia. Todo lo terrenal o lo visible, el cielo se refiere al sky, a lo que es al cielo visible, a la tierra, a las cosas materiales. Todo eso va a pasar, pero mis palabras no. Presten más atención a mis palabras que a lo terrenal. Tengan cuidado, dice nuestro Señor Jesucristo, no sea que se les endurezca el corazón. Wow, dice, por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Se endurece el corazón. ¿Por qué? Porque si tu vista es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. La lámpara del cuerpo es el ojo. Esa es la gran lección que Cristo Jesús nos dio en Mateo 6, 19 en adelante. Entonces, lo que buscamos en la vida, busca más el reino de Dios y su justicia, las palabras de Cristo. El reino de Dios no consiste en comida o bebida o cosas materiales. El reino de Dios consiste en palabras y el poder manifiesto de Dios en esas palabras.
La palabra de Dios es lo más importante que tenemos para cultivar en nuestro corazón. A eso se refiere. Tengan cuidado, porque si buscan mucho los vicios, las cosas materiales, la riqueza, ¿sí? O se dejan envolver por las preocupaciones terrenales, se va a endurecer su corazón. ¿Sí? Se va a endurecer su corazón. De manera que aquel día, pues, llegará de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Se refiere al día del juicio. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que va a suceder antes de la venida de Jesucristo, de su segunda venida. Y obviamente se refiere que habrá pues una serie de pruebas sobre toda la humanidad justo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Y quién podrá probar o salir librado de todas esas pruebas? Pues aquel que tenga una visión clara, que su ser disfrute de plena luz, pero no podrá salir bien librado aquel cuya visión esté nublada y que su ser esté en oscuridad. Ese es el significado de este texto, con la advertencia solemne de Cristo. Esto nos lleva, amados hermanos, a definir un corazón limpio finalmente. De todo este eh, tema de la sexta característica, bienaventurados los de limpio corazón, ahora lleguemos a la conclusión de qué es un corazón limpio, aunque creo que a lo largo de todo el estudio, pues ha habido muchas sugerencias de lo que es un corazón limpio y creo que ya lo van comprendiendo, o ya lo vamos comprendiendo con mucha claridad. Nuestro Señor Jesucristo dice que son muy felices los de corazón limpio. Habla de un corazón puro, sin mezcla, honesto, sencillo, íntegro, es decir, que va en una sola dirección, recto. ¿Sí? Sobre esto, la Escritura nos enseña con una metáfora, una frase metafórica, lo que es un corazón circuncidado. Ustedes saben, señalado por Dios como para Él, un corazón elegido por Dios, que es suyo. Eh, entonces vamos a Romanos, capítulo 2, pues para comprender un poquito del tema de lo que significa un corazón limpio, circuncidado, separado o apartado para Dios. Romanos capítulo 2, versículos 22 en adelante. Como en una especie de confrontación al judío, sobre todo al judío religioso, le dice, tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras, tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos, o sea, añoras la idolatría, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantándola, así está escrito, por causa de ustedes, aquellos a los que Dios señaló superficialmente con la circuncisión física para representarla en la tierra, su nombre, el nombre de Dios es blasfemado entre las personas que no le conocen, o sea, los gentiles. Entonces dice en el versículo 27, el que no está físicamente circuncidado, o sea, que no fue señalado físicamente por Dios, pero sí obedece la ley, a ti que fuiste señalado físicamente te condenará, a pesar de tener el mandamiento escrito y contar con esa señal de la circuncisión física, porque quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni el ser judío consiste en la circuncisión con una señal en el cuerpo, no realmente, o sea, la circuncisión verdadera es interior, el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que no, al que es judío así, perdón, o sea, de corazón, lo alaba Dios y no la gente. Entonces, wow, lo que quiere decir es, muchas personas tienen señales exteriores de seguir una religión, ¿sí? Porque adoptan un lenguaje determinado, porque siguen ritos de su religión, porque se asocian o van con otros de la misma religión, porque eh, usan determinada ropa, porque se cortan determinadamente su cabello, porque
usan la barba o no la usan, etcétera. O sea, hay muchas personas que usan una serie de señales exteriores y físicas para tratar de reflejar pureza. Pero lo que dice el apóstol es que la pureza es del corazón, principalmente, es del corazón. Ahí es donde Dios hace la obra, ahí es donde Dios circuncida o señala aquel corazón que Él ha tratado. Entonces, un corazón limpio es un corazón que ha sido tratado por Dios hasta quedar libre de mezclas y de idolatría. Y estamos hablando de personas que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, mientras se esfuerzan en lo terrenal, pero de una manera natural, confiando en Dios. No le dan prioridad a lo terrenal. Son aquellos que ponen a Dios en primer lugar en su vida, pero en su vida entera Dios ocupa el primer lugar. Y esto de que Dios ocupa el primer lugar en su vida no es no es una simple fórmula religiosa. O sea, no me refiero a quienes piensan que Dios debe ocupar el primer lugar, la esposa el segundo lugar, los hijos el tercero, el trabajo el cuarto, el ministerio el quinto, el sexto, las vacaciones. O sea, no, por favor, no estoy hablando en ese sentido. Todo esto es una muy mala interpretación de la escritura. Lo que significa es que la familia en general, el matrimonio, el trabajo, el ministerio, las diversiones, en todas las relaciones, en toda actividad y en todo lo que hacemos con nuestra vida, debemos buscar santificar el nombre de Dios, poner su nombre en alto, honrarle, glorificarle. A eso nos referimos con buscar primeramente el reino de Dios. O sea, que buscamos una tendencia para hacer todo lo que hacemos honrando a Dios. Y por supuesto, buscamos poner en primer lugar sus principios y su voluntad antes que la nuestra. Sí, son personas que bendicen al hablar, que hablan con rectitud, con paciencia, con justicia, con misericordia, con amor, con compasión, que a pesar de ser seres humanos, con defectos y cometer errores y en ocasiones perder la paciencia o enojarse o sentir el enojo, porque es normal, todos los seres humanos lo sentimos, a pesar de ello, tienen al Espíritu de Dios con un corazón limpio que les hace volver a sus principios para honrarle. O sea, no es, el corazón limpio no es, vamos, hablando de aquellos que representan a Dios, de quienes Cristo habló, no es de una persona que nunca peca o que no comete errores, sino de que tiene la capacidad de reconocer esos pecados, de apartarse y de reconocer aquellos errores y enmendarlos o corregirlos o resarcirlos o restaurar a quien han dañado. Son prudentes, aun cuando cometen imprudencias lo resuelven, pero tienen una tendencia a ser moderados en sus palabras, en actitudes, en acciones. En otras palabras, su manera de hablar glorifica a Dios, sus actitudes glorifican a Dios, sus acciones glorifican a Dios, sus motivaciones glorifican a Dios, sus deseos y planes, sus anhelos y pasiones glorifican a Dios. Y cuando algo de las palabras o de las acciones o de las actitudes no glorifica a Dios, tienen el valor de reconocerlo y luchar contra eso hasta ser libres. Si detectan algo que ha contaminado su corazón, luchan por limpiar su corazón ante Dios. Pero la pregunta es, ¿con qué limpiará el joven su camino? O sea, ¿cómo alguien limpia su corazón cuando detecta que se ha contaminado con algo? El Salmo 119 nos habla de eso. ¿Quién lee, por favor, de entre ustedes? Salmo 119, 9 al 11. Yo lo leo, Edgar. Adelante. Salmo 119 9 al 11. dice: ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Es decir, ¿con qué limpiaremos nuestro camino y nuestro corazón? Guardando tu palabra. Nuestro Señor Jesucristo, al orar por quienes habían de creer en Él y formar parte de su pueblo, su iglesia, oró al Padre diciendo, Padre, santifícalos en tu verdad. Y agregó, tu palabra es verdad, Juan 17, 17. Entonces, la manera de santificar, limpiar el corazón es con la palabra de Dios, con sus principios.
Aprendimos en Apocalipsis 2:23 que Dios escudriña la mente y el corazón humano, que Dios no se va a confundir o Dios no va a ser engañado jamás, como lo vimos en Gálatas, por las apariencias de los seres humanos. A Dios nadie lo puede engañar o Dios no puede ser burlado y Dios dará el pago a cada quien como merece, escudriñando la mente y el corazón. En Juan capítulo 15, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya ustedes están limpios su corazón por la palabra que les he hablado. Y los de limpio corazón, hermanos, a lo largo de toda la Escritura son los santificados en Cristo por su sacrificio. En el Salmo 24 también aprendimos que no se puede habitar en la presencia de Dios sin las manos limpias y sin el corazón puro, pues dice, ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu presencia, oh Dios? El limpio de manos y de corazón puro, Salmo 24. Sin un corazón limpio, dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor bajo su gracia, sino que el encuentro con Dios será bajo su ira. Sí, ahí mismo en Hebreos lo menciona, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo en el ardor de su ira. Entonces, sí, por supuesto, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién verá a Dios bajo su gracia? El limpio de manos y corazón puro. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, también nos enseña el apóstol que todo el que tiene esa esperanza, como la tenemos quienes hemos creído, busca permanentemente, constantemente, purificarse a sí mismo. Se esfuerza siempre por purificarse. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, guardando sus principios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y entonces en Apocalipsis 22:4, con esto terminamos, aprendemos que los de limpio corazón verán a Dios cara a cara, bajo su gracia. Sí, hermanos, por supuesto. Cristo los presenta como ya felices. Claro que son felices, porque guardan una esperanza que les mantiene con gozo permanentemente, porque un día verán a Dios cara a cara, bajo su gracia. Señor, quiero darte gracias, porque si podemos hablar de un ser humano con un corazón limpio es por tu gracia, por la obra de Cristo en el corazón, por su sacrificio, porque fuimos santificados, justificados en Cristo, porque tomaste en cuenta el sacrificio de tu Hijo en favor nuestro, pasando así por alto, perdonando nuestros pecados y cargándoselos a tu Hijo. Y has plantado en nuestro corazón un deseo creciente, ferviente, por tu reino, por tu justicia, por tu presencia y por tu verdad. Señor, haz que florezca ese deseo y que el mundo entero vea el ejemplo de los santificados como la luz para iluminar el camino en medio de la oscuridad, o la sal para evitar la descomposición social con ejemplos dignos de imitar.